Muy buenas a todos, aquí Carlos Andrade de Andrade Fitness y aquí tenemos hoy un invitado muy especial, Cristian Caseus Schurig, y médico con especialidad en cardiología, trabaja en el ABC Serrano de Madrid. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre ti, Cristian? ¿Dónde trabajas? ¿De dónde vienes? Básicamente explicar a la audiencia quién eres. Bueno, buenas tardes, Carlos. Una vez más, muchísimas gracias por hacerme participar de tu red de programas que estás teniendo. Y te cuento un poquito directamente quién soy. Soy un médico de origen argentino que me he especializado en cardiología, tanto en Argentina como aquí en España. He complementado mi formación en Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos, sobre imágenes cardiovasculares, y me acredité en eso, en ese ámbito, en Europa, en Holanda. Justamente también en estos últimos años, consecuencia de que siempre me he hecho mucho deporte, soy apasionado del deporte, y obviamente que también estoy muy involucrado en el motor que mueve nuestros músculos, que es el corazón, ¿no? Y eso me fue llevando a que mis conocimientos de cardiología los use no solamente a nivel clínico, sino también a nivel de la cardiología deportiva. Y es por eso que me he capacitado con la Federación Médica Española y en Madrid justamente también sobre lo que es esta subespecialidad de cardiología deportiva. Eh, ¿Y cómo es que llegamos a tener esta conversación, ¿no? Nosotros, eh, con este currículum mío, también creo que he vivido un cambio en mi pensamiento y una evolución en cuanto a enfocarme a que me he dado cuenta que somos muy especialistas en diagnosticar y tratar enfermedades, pero ¿qué sucede esos 40 años atrás, ¿no? O sea, el tema de la prevención. Ujú. Creo que todos los esfuerzos, o sea, la mayor parte de los esfuerzos, la mayor parte de los recursos están totalmente destinados a diagnosticar y tratar la enfermedad. Pero ¿qué pasa si ponemos esos recursos, ese empeño en prevenir? Pero prevenir desde el minuto, como quien dice, minuto cero de vida. Entonces, hoy por hoy estoy viviendo un cambio y formando equipos para, sobre todo, incrementar lo que es la prevención cardiovascular y que nuestros pacientes, nuestros deportistas, etcétera, vivan más y con una mejor salud y visiten menos al médico. Ujú. Efectivamente, sí. ¿Qué fue, Cristian, lo que eh, te hizo el clic de decir, hace falta hacer las cosas de manera diferente a cómo Bueno, se vienen qué haciendo? bueno que me lo dices. Justamente estaba en tu ciudad, en Madrid, que voy a aclarar, desde hace 2 años, por un lado tengo la tristeza de haber dejado Madrid, pero también la alegría, bueno, de vivir en Palma de Mallorca. Y recuerdo que hace 2 años aproximadamente estaba en un congreso en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y estábamos hablando con otros médicos sobre un tipo de patologías determinada en el adulto mayor. Eh, y, y los que hablaban eran gente con una experiencia y con un conocimiento y con una aptitud para el trabajo increíble. Digo, wow, qué pena de que todo eso, ese tipo de personas y todo el tipo de recursos, con la mayor tecnología que disponemos, no la estemos usando para la prevención. Y me doy cuenta que después de la formación de médico, casi lo que es el tema de prevención lo tocamos muy como superfluamente. Bueno, tiene que caminar y tiene que no fumar, tiene que intentar cuidarse con los alimentos, y no ahondamos en eso, pero sí ahondamos en ya cuando la enfermedad ha llegado. Y ahí atacamos con todo, sobre todo con toda la batería de no solamente de procedimientos,
y para diagnóstico que tienen su riesgo, que tienen, por ejemplo, que nos irradiamos más, por ejemplo, mediante una tomografía, mediante un cateterismo cardíaco, y luego pues, ni hablar si hay que operar o hay que hacer otro tipo de terapias que son muy caras, que hay un riesgo para el paciente, y con tan poco podríamos hacer tanto de evitar que esa persona llegue a esa situación. Sí. Eh, Empecé a trabajar de esta forma con mis pacientes en la situación de uno a uno y sobre todo ver lo que más me hizo clic es que cuando lograba cambiar los hábitos de mis pacientes, no solo cambiaba él, sino cambiaba todo el entorno. Ujú. Es por eso que creo que mediante estos medios de redes sociales nos permite llegar a más personas con un mensaje, ¿no? Entonces, sin duda que eso fue un poco el determinante y obviamente está totalmente alineado con lo que es nuestra profesión, nuestra vocación de ayudar, ¿no? Y de servir a la comunidad. Ujú. Totalmente, porque esto es algo, Cristian, es decir, la clave es despertar conciencias para esperar un estilo de vida saludable basado en la prevención, porque es algo que lo habrás visto muchas veces, como me comentaste, o supongo que hay muchas veces llegan a tu consulta pacientes con el mismo patrón y tú lo ves tan claro el porqué de por qué acaban así, por los hábitos de estilo de vida que, te, vamos, te hace ser consciente de la necesidad de ello. Efectivamente. Eh, la palabra conciencia tiene muchísimo juego y creo que es una forma hablando así, yendo a lo duro, es una forma de no ser hipócrita con uno mismo, ¿no? Es importantísimo que seamos, en cierta medida, como que exigentes de la verdad para nosotros mismos y de esa forma cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. A veces no es necesario ir al médico para saber de que no estás llevando un buen ritmo de vida y que eso tarde o temprano te va a depositar en una situación de vulnerabilidad y que ya debes tomar cartas en el asunto. O sea, como quien dice, cuando me pasa así con esta paciente, dice, ¿cuándo empieza, doctor? Ayer le digo, empiece ayer. O sea, que esto es para urgente y es necesario esos cambios. Y estamos hablando, guarda, de no, muchas veces, hoy escuchaba una situación de que una persona con un sobrepeso importante, con sus 4 o 5 cervezas por día, con la falta de buenos hábitos a nivel de ejercicio, ni hablamos también a nivel nutricional, se, eh, se sentía como una especie de tristeza y de sin salida, decir, bueno, ahora ya el médico me dio esta caja de medicamentos para toda la vida, porque tengo problema de tensión arterial. Y como echándole la culpa, no sé si al médico o a la vida, es que lo que nos ocurre, tanto bueno como malo, somos responsables. Entonces, la pastilla es, como quien dice, la solución que más fácil tenemos los médicos, desgraciadamente, ¿no? Y es a lo que nos hemos formado. Pero hay muchísimas formas, no solamente de evitar llegar a eso, sino de salir de esa situación, que no es permanente. Situaciones como factores de riesgo cardiovasculares, que hablamos de colesterol alto, que hablamos de sedentarismo, que hablamos de diabetes tipo 2, o sea, esa diabetes que viene por el sobreuso del páncreas, ¿m? Todo el tabaco, el estrés, no son situaciones permanentes, son situaciones que podemos modularlas y eliminarlas de nuestra vida y sin duda eso va a repercutir en nuestra cantidad y calidad de vida. Si me dejas hacer un inciso con eso, me gusta usar mucho un ejemplo cuando ciertos pacientes se sienten un poco tristes porque le ha pasado un problemita cardiovascular.
Y yo le digo, mira, a veces esto es lo mejor que te puede haber pasado, porque obviamente que no ha sido un riesgo para tu vida, pero si tu curva vital llevaba esta inclinación, nosotros hemos actuado aquí y va a ser de que a partir de este momento tomes las medidas para vivir mejor, para cambiar esos hábitos y si no hubiese pasado esta situación, tú no hubieses tomado esa decisión. Como Sí, quien dice, bendito enemigo, ¿no? sí. Y tu línea de vida llegaba hasta aquí, hemos incidido aquí y esto va a prolongarse hasta aquí. Ujú. Y guarda, volvemos a lo mismo, no solamente para él, sino para el entorno, porque modifica la vida, los hábitos de vida en un miembro de la familia y posiblemente se modifique su cónyuge, sus hijos y su red de amigos de círculo y a la vez empezás a atraer eso y a juntarte con gente que hace eso. Esto, no es, esto está a la vista del día, o sea, empezamos a anotarnos en un club de running, empezamos a ir a un gimnasio y volvemos a juntarnos con gente que está en la misma línea. Y eso, o sea, como siempre se dice, la comunidad es la que va siendo el sostén junto con la familia para hacer estos grandes cambios. En estos cambios vamos a tener no solamente una mayor esperanza de vida, una mayor calidad de vida, sino que también de aquí a 10, 20, 30 años, esto va a repercutir significativamente en todo lo que son el consumo de recursos por parte del Estado. Como está viniendo ahora la situación, el gasto sanitario va a ser, ya es insostenible y va a ser más insostenible. Recordemos que la esperanza de vida está incrementando, ¿m? Y que eh, es muy complejo ese tema. Me contaba un paciente que había estado en Japón de lo que hace el gobierno, ¿no? Bueno, ya de una medida un poco en extremis, pero te controla y te dice, ok, nos vemos en 3 meses. En 3 meses te vuelve a decir, a ver, ¿ha logrado estos objetivos que le habíamos propuesto? Como dejar de fumar, como bajar de peso, como volver a hacer ejercicio físico. Y si no fue así, dice, ok, perfecto, muy bien, pero desgraciadamente sus impuestos van a subir un 0,3%. Porque claro, usted tiene más riesgo de que al Estado en sí, o sea, que a la población global, nos genere un sobregasto Sobre gasto. exagerado. A nivel cardiovascular, un evento cardíaco como una angina de pecho, un infarto, pueden implicar desde la colocación de un stent, que son los muelles que permiten abrir las arterias del corazón sin necesidad de cirugía, o una cirugía cardíaca para hacer unos bypass, que son puentes que comunican las diferentes arterias y permiten, como quien dice, puentear o sobrepasar lo que es una obstrucción en las arterias del corazón, que son las arterias que nutren eh, nuestro órgano vital. Eh, Eso estamos hablando de prácticamente unos costos que pueden ir de 5.000 a 100.000 euros por cada vez que el paciente ingrese y luego pues sus seguimientos, etcétera, ¿no? Con medicación, procedimientos, muchas veces también dispositivos, un dispositivo que te permita evitar una muerte súbita. Estamos hablando de 20, 30.000 euros, Ujú. un Madre mía. dispositivo nada más. Entonces, ¿cuánto podríamos hacer en prevención con 30.000 euros? Ujú. Sí, la cantidad de enfermedades y tratamientos que se podrían evitar por la prevención. Y esto es un tema, Cristian, que yo me he dado cuenta de la importancia de abordarlo, que es un enfoque de la integración holística, tanto de entrenamiento como de nutrición, como de crecimiento y desarrollo personal. Porque, como mismamente has mencionado antes, muchas veces llegan personas que van por victimismo por la vida. Uy, tengo esta pastilla, tengo unos hábitos malísimos, los cuales tengo yo el control de ellos, en el fondo para cambiar. Y esos hábitos, en un enorme porcentaje, me han ocasionado esta enfermedad. Porque aquí está la parte de la epigenética, la parte
genética, que está condicionada a predisponer cierto tipo de enfermedades, y luego la parte ambiental, que tiene un peso enorme. Si no igual, se está diciendo que cada vez más superior que la parte genética. Y todo empieza por tener la plena responsabilidad de nosotros mismos, de nuestras acciones, nuestros hábitos y nuestros pensamientos. Esto es un tema que requiere un enfoque más global, pero como digo, se está haciendo, se está trabajando en ello y se va a ir consiguiendo poco a poco, porque mejorar un sistema que ya se sabe qué fallas tiene lleva mucho tiempo. Efectivamente. Mira, para aclarar lo que has comentado, la epigenética, ¿no es cierto? O sea, y el público en general por ahí posiblemente no lo conoce, es resaltar que la epigenética es como el medio externo y nuestros hábitos y todo condicionan la expresión de nuestros genes. Y podemos caer en el victimismo, que es decir, esto es por un tema genético, porque mi padre, por mi esto, del otro. Y no, solamente la genética se habla de lo que tú dijiste, casi un 2% de influencia en este tipo de enfermedades que está teniendo la sociedad occidental. Diabetes, tipo 2, hipertensión, colesterol alto, etcétera, etcétera. Eh, claro, ¿qué pasa? A nivel, si hablamos más de tema familiar, es porque tú estás compartiendo o estás manteniendo los mismos hábitos que estaban teniendo tus familiares, ¿me entiendes? Eh, Incluso hay un ejemplo muy característico que lo ponen, que hijos de padres adoptivos terminan desarrollando el mismo tipo de cáncer que la familia adoptiva, cuando no hay ninguna relación a nivel sanguínea. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, guarda, porque han compartido su misma forma de pensar, su mismo frigorífico, sus mismas características en cuanto a hábitos de sueño, de relacionarse con los demás, de alimenticio, etc. Entonces, eh, por eso volvemos de nuevo al tema de tomar conciencia. Cuando tomamos conciencia de eso, cuando vemos qué es verdaderamente lo que estamos trayendo de base y que podemos moldear y modificar, creo que podemos también impactar fuertemente en nuestro destino. En este caso estamos hablando de nuestra salud. Sí, efectivamente, sí. Pues fantástico, Cristian. Yo, como digo, este es un tema que yo sí que soy consciente de ello. De hecho, estuve haciendo una investigación acerca de la implementación de programas de fitness y wellness en organizaciones y empresas y la reducción de costes laborales. Y es tremendo ver el coste laboral que tiene todo este tipo de enfermedades de estilo de vida, como se llaman, tipo hipertensión, diabetes, ciertos tipos de cánceres, muchísimas lesiones prevenibles, y es tremendo. Y solamente en el sector privado, el coste que tiene, no me quiero imaginar en el público. Y has comentado sobre todo las enfermedades clásicas, cuando hay afectación orgánica, y, y las que no se pueden palpar, como la depresión, por Dios, o sea, donde son prácticamente una de las principales causas de ausentismo laboral. Eh, Te quería comentar, tuve un paciente que había sido director de un cuerpo de bomberos, de una delegación de cuerpo de bomberos, y había tenido una propuesta, cuando ya sabemos que los bomberos están muy bien entrenados, pero él había logrado que un personal trainer les dé un circuito de un entrenamiento determinado, una o dos veces por semana. Bueno, de esa forma logró, pasó a los números, y logró un 97% de menos ausentismo laboral. Estamos hablando de los bomberos. ¿Qué pasaría si hablamos en cuanto a nivel de una empresa grande, ¿no es cierto? En donde los hábitos de esa empresa, por el tipo de trabajo, son hábitos que tienden a ser sedentarios. Imaginémonos un banco, ciertos tipos de trabajo a nivel hospitalario, a nivel de otras empresas, que no hay un gran consumo de calorías. Eh, Ni hablemos, guarda, con el tema de
de hacer equipo, en donde ciertos miembros del equipo coincidan en una hora determinada y permitan entre todos trabajar por un bien común, que es la salud de todos. Hoy por hoy creemos que eso sería resignar una hora. Imaginémonos que hablemos de las grandes superficies de esta marca, de estas tiendas de España, ¿no? Que todo su personal dedique una hora a eso, ¿no? Pensaríamos que casi que sería una disminución de la productividad, y todo lo contrario. Un cerebro que hace ejercicio físico eh, estaría muchísimo más regado, muchísimo más predispuesto, cambiaría la relación con todos los neurotransmisores que eso genera. Y sin duda que va a repercutir, en este caso, en el incremento de sus ventas, en la satisfacción del personal. Porque, ¿qué estamos hoy por hoy? En recursos humanos, perdón, en productividad. Hablamos de cuánto se ha producido, cuánto han sido los números. Se modula o se mide, se mesura la satisfacción del personal. En general, ¿qué se hace cuando se realizan encuestas de satisfacción del cliente? O sea, y eso repercute muchísimo. Tenemos que ahondar por una salud de la comunidad, pero, en un tema serio. Esto que estoy diciendo yo no es nada nuevo. En ciertos países ya lo estamos viendo. En Alemania, en las grandes empresas, se ve que se destina un horario determinado para el cuidado físico y a veces hasta psíquico. ¿Mm? Con técnicas de relajación, que nos permite una mejor capacidad de enfoque. Y si yo estoy mucho más enfocado en el trabajo, sin duda que voy a generar una mejor producción. La gente de Silicon Valley, en California, en Estados Unidos, perdón, y ya lo tienen muy claro y prácticamente dedican un par de su horario laboral a generar una mejora de sus hábitos, ¿no? Y eso no repercute más que en seguir produciendo, seguir generando mejores productos, y sobre todo, si el personal está más satisfecho, va a generar mayores producciones. Eso nos tenemos que grabar. O sea, son cambios, como tú dijiste, que van a requerir un tiempo, pero ya se está viendo una discreta tendencia, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, sí. Y unos libros que estuvimos hablando, Cristian, que estábamos aquí recomendando, era el de How Not to Die, Cómo no morir, publicado por el doctor Michael Greger. Y luego el otro, el de Pensar con el estómago, de cómo la relación entre la digestión y el cerebro afecta a la salud y el estado de ánimo. Este libro es revelador a más no poder. Básicamente se ha concluido que es un hecho irrefutable que la comida procesada, la comida chatarra, basura, como se suele llamar, el impacto que tiene en la flora intestinal, de cómo la altera, de cómo los niveles de ansiedad y de depresión tienen una relación directa por el impacto que tiene en la flora intestinal, este tipo de comida destructiva, sobre todo cuando se vuelve un hábito o una adicción, y cómo se usa muchas veces para tapar emociones, para calmar la ansiedad, depresión. Efectivamente, mira, recuerdo que hubo un tiempo en donde yo trabajaba en ambulancias y tenía que ir a diferentes, para ciertas urgencias cardiovasculares, tenía que ir a domicilio, y más bien me daba cuenta que en realidad necesitaban un apoyo más psicológico que de un médico. Y, y luego, pues, en la consulta me he dado cuenta que, como tú dijiste, están prácticamente todos, muchos de mis pacientes, sobre todo con cierto tipo de afectaciones, todos cortados por la misma tijera, todos con un patrón determinado de no solamente de exigencia, de ritmo de trabajo, de estrés, etcétera, de hábitos. Entonces, a mí me ha gustado, siempre desde que he tenido la suerte de conocerlo, prácticamente uno de los doctores más renombrados,
y, y, bueno, admirados aquí en España, dentro de lo que es mi especialidad, que se llama Valentín Fuster, es un médico catalán, ya tiene 72 años, que ejerce su profesión en Nueva York, en el Hospital Mount Sinai, pero también es director de un centro de investigación aquí en España, de enfermedades cardiovasculares. Y uno de sus libros eh, habla, junto con el psiquiatra Luis Roja Marcos, sobre corazón y mente. O sea, tenemos que empezar a entender cómo se relaciona el corazón y la mente, en el sentido de que muchas veces todo lo que nos ocurra en nuestro corazón va a ser impulsado por nuestra mente. ¿Mm? Y es la mente la que controla la expresión de nuestro corazón. Sí. También, bueno, ya como me encantó todo el mensaje íntegro que habla Valentín Fuster, el último libro que acabo de leer, que se llama El Círculo de la Motivación, ¿m? Y sobre todo de todas las etapas por las que podemos pasar el día a día y para generar una especie de resiliencia, y no caernos ante una situación que nos puede ser desfavorable. Eh, Concretamente, el doctor Valentín Fuster plantea un círculo en donde muchas veces pasamos de un estado de pasividad a luego después un estado de frustración por X motivo, y cómo podemos generar medios, consecuencia de nuestros hábitos, de nuestras actitudes, para motivarnos. Esa motivación va a tener un resultado, y ese resultado nos va a dar una satisfacción determinada, que luego obviamente los niveles de satisfacción van a ir, como quien dice, decayendo, formando una meseta, y otra vez volvemos a ser parte del círculo. Sí. Entendamos que como así hay días buenos, también puede haber días malos, y la capacidad que podemos desarrollar para seguir siendo las mismas personas y manteniendo los mismos hábitos, ya sean cuando haya días malos y días buenos. Los deportistas lo tienen muy claro. A veces, como quien dice, la pelota no entra, a veces la jugada no sale, el partido se nos da mal, y si bien vamos de favorito, terminamos perdiendo, pero siempre, como no solamente el deporte, la vida misma da revanchas. Entonces, tenemos que seguir con una actitud positiva, proactiva. Eh, y esto, sin duda que volvemos a lo mismo, va a repercutir a un bien común, a Ujú. un bien de la sociedad. Pero tenemos que empezar por uno mismo. Como siempre se dice, sé tú el cambio que esperas del mundo, ¿no? Da tú el Efectivamente. primer paso, ¿no? Así es, Cristian. Y nada, pues la verdad que ha sido un enorme placer. Estamos aprendiendo muchísimo y sobre todo la audiencia va a aprender un montón acerca de esto. Seguramente a más de una persona le va a hacer clic en el cambio de paradigma. Por eso nos tenemos que considerar felices de ello. Efectivamente. Y nada, Cristian, ¿dónde pueden encontrarte las personas que quieran contactar contigo? Tal vez hacer alguna prueba de esfuerzo, porque esto yo lo veo algo fundamental, sobre todo enfocado a los deportistas. Cuéntanos más acerca de ello. ¿En qué consiste? ¿Dónde pueden encontrarte? Bueno, mira, tengo la suerte de, como tú bien dijiste, de continuar trabajando en Madrid. Estoy encargado de la sección de cardiología deportiva del centro deportivo de Reebok Madrid, de los gimnasios Reebok, tanto de la finca como el que está en ABC Serrano. El centro deportivo de ABC Serrano se llama Healthy, es un concepto íntegro del cuidado del deportista. En cuanto a todo lo que es la parte el área cardiovascular, que consiste tanto en prueba de esfuerzo, eso lo realizan los médicos especialistas del deporte. Yo llevo la realización, en ese caso, de ecografías cardíacas. Ecografía cardíaca es una prueba que nos permite valorar al corazón visualmente en cuanto a su tamaño, en cuanto a su función, en cuanto a cómo funcionan las válvulas y cómo, sobre todo, descartar
alguna afectación que podemos traer de nacimiento, pero también cómo la vida misma o el deporte ha influido en la forma del corazón. Y esa influencia, desgraciadamente, tengo que hablar, o esa adaptación, puede tener una repercusión en el estado cardíaco. ¿Qué significa? Si yo hago alguna actividad física, cambian mis músculos. También cambian el músculo encargado de que esos músculos cambien, que es el corazón. Sin duda también pensemos, para hacer un trial, 120 kilómetros, para hacer una maratón, para hacer una actividad de CrossFit, etc., necesitamos una actividad muscular muy, muy intensa. Entonces, imagínense el trabajo que tiene que hacer esa bomba única, tan sofisticada, pero a la vez tan simple en sí, de que se limita a bombear la cantidad de sangre para aportar los nutrientes que estos músculos necesitan. Sí. Entonces, es importante, yo a nivel deportivo, sobre todo cuando hablamos de un deporte, una práctica deportiva, ya sea amateur o profesional, con 3 o 4 veces por semana, que hagamos un control anual. En mi caso, dependiendo del grupo de edad, hasta los 20, 30 años, hasta los 20 años, diría que nos enfoquemos mucho en hacer un electrocardiograma y una ecografía. Si solo tengo, como quien dice, 2 disparos nada más. Si ya puedo, haría una prueba de esfuerzo hasta ese margen de edad. También, obviamente, con un buen historial médico. A partir de los 30, 35 años, ya de ahí en adelante, el deportista no solamente va a ir moldeando el corazón y pudiendo tener hasta 5 veces más riesgo de arritmia, desgraciadamente por ese cambio, esa adaptación que tiene, sino también ya se suma la afectación de las arterias del corazón. Entonces, eso lo valoramos también con una prueba de esfuerzo y tenemos la suerte, tanto en diferentes centros, de hacer una fusión entre prueba de esfuerzo y ecografía. Entonces, no solamente mientras hace la prueba de esfuerzo vemos cómo se comporta el electrocardiograma, sino que también vemos cómo se contrae el corazón durante el esfuerzo. Es una técnica muy sencilla, pero muy compleja en cuanto a información que nos aporta. Eso también lo tenemos, no solamente lo que te decía, en el centro, ahí en Madrid, en este centro que comentamos, Reebok Sport Club, sino también aquí en Palma de Mallorca, en todo lo que es la red asistencial Juaneda, en la que incluimos el centro que está dentro del centro deportivo de Rafa Nadal. De esta visión tan integrativa, procuramos hacer las prácticas simples que al deportista y también al entrenador le van a dar una seguridad para cumplir los objetivos planteados. Es como quien dice, hacer deporte a esta intensidad es como ir y hacer un viaje en coche a Alemania. Ok, pasa antes por la ITV o pasa antes por mecánico. Y si todo esto lo vas haciendo una vez por año, ok, pasa una vez al año. Es algo muy simple, muy económico y a la vez muy rentable. Sí. Estamos teniendo un muy buen feedback en cuanto a que los deportistas vuelven, en donde no solamente les aportamos una información para el cuidado integral de su corazón, porque viendo cómo es morfológicamente el corazón mediante la ecografía, podemos sugerir el tipo de entrenamiento que va a ser mejor para su corazón. Sí. Entonces, bueno, ya luego pues tenemos la disposición de hacer un control con gases respiratorios y eso nos permite sacar los parámetros de mejor rendimiento a nivel deportivo, que llámense umbral aeróbico, umbral anaeróbico y también el V2 máximo, o sea, el consumo máximo de oxígeno. Sí. Eso da más bien para también a nivel de rendimiento deportivo. Y bueno, eso es un poquito de un panorama. Ya si alguien quiere contactar conmigo, tú tienes acceso a, por favor, sí, dejaré la información más abajo de donde pueden encontrarte.
también pondré información de estos dos libros que hemos recomendado y también de los que has recomendado tú, Cristian. Y Fantástico, ¿no? la verdad que un placer tenerte por aquí. ¿Algo más que añadir o te gustaría comentar? Os dejamos Mira, para próximos vídeos con más intriga. me quedé con un libro que también me gusta comunicar y a la vez es muy, o sea, mira lo que es, o sea, el libro lo que es, lo podemos valorar por esto en cuanto a que es muy rápido, se lee muy rápido, es muy sencillo y es como, Brutal. Ese libro brutal. ¿Cómo un hombre piensas es la vida? Del año 1800. perfecto, James Allen, y me gusta, esta es la 11ª edición, y lo voy a resumir, si te parece, en una frase. Lo que creas, crea. Entonces, cuida tu lenguaje interior, porque va a modular tu vida. Sí. Y tú, como hagas tu vida, vas a actuar en tu entorno, llámese trabajo, familia y amigos. Sí, así es. También lo pondré en la descripción más abajo porque ese libro es una auténtica joya y muy... La sabiduría, como digo yo, no hay que hacerla complicada. En pequeñas dosis es de lo más efectiva. Efectivamente. Mira, para comentarte lo último, tenemos la suerte que ya en las primeras semanas de, las fines de semana, los últimos días de octubre y las primeras semanas de noviembre, vamos a hacer un seminario en donde nos vamos a enfocar durante 2 días de todos estos temas que hemos hablado para que es un taller de wellness, pero un taller de wellness totalmente redactado y dirigido por cardiólogos. Y a la vez vamos a hacer a esas personas que vengan a ese taller, vamos a hacer un seguimiento de 4 semanas para ver cómo ha ido impactando el taller, el seminario, en el cambio de hábitos que esperábamos que repercutan y tengan un alto impacto para todo el futuro. No Sí. solamente para el tiempo que tú hagas una determinada dieta o tomes una actitud en cuanto al tema deportivo, sino esto nos sirve que sea para toda tu vida. Sí, fantástico. Yo Pues también te también. pasaré información y me gustaría que también a través de tu portal de internet le des movimiento en sí, porque son más de 1.000 personas que han asistido a estos diferentes seminarios, con un compañero que tiene una amplia experiencia, llamado Mauricio Acevedo, y y vamos a intentar entre todos, bueno, más que intentar, vamos a hacer de que tú, o sea, que aquellas personas que vengan, hablo de ti, eh, modifiquen los hábitos y justamente me quiero repetir porque creo que vale la pena, esto impacte en la cantidad y calidad de vida. Fantástico. Pues lo dejaré en la descripción más abajo y no dudes que lo haré que se conozca. Fenomenal, Carlos, muchísimas gracias ya de corazón, ¿eh? A ti, Cristian, estamos en contacto con nuevas entregas, con ganas para hacer el próximo vídeo. Un fuerte abrazo, ¿no? Desde aquí de Palma, un día ideal para una entrevista, ¿eh? Desde luego, ya, ya habrá más, desde luego. La próxima en Palma será también. Un fuerte abrazo, ¿no? Otro para ti. Venga. Chao.